primero tendría que ser una evaluación. ¿Cuál es la idea que usted tiene de cómo avanza el plan de control territorial? Bueno, el plan control territorial, obvio que es el mejor plan de seguridad que se ha puesto en ejecución en nuestro país, y le voy a decir por qué consideramos eso. Si lo explicamos en números, fíjese que solo comparando, por ejemplo, el año 2015, en el año 2015 se registraron 6.657 homicidios, y en ese año, en el mes de agosto, hubieron 918 homicidios, solo en el mes de agosto. Eso es un promedio de 29.6 homicidios diarios. Y el 2019, y solo en agosto fueron 29.61. Al final del año, ese año, terminó con 18.29 homicidios diarios. El plan control territorial, digamos, en la gestión antes del gobierno del señor presidente Nayib Bukele, en temas de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros con el plan control territorial? Nosotros llevamos, por ejemplo, en este año, el promedio de homicidios diarios es de 1.83. Entonces, si usted compara 1.83 con 18.24 en temas de seguridad, es algo muy significativo. O sea, usted evalúa, compara y ve que es abismal la diferencia que hay entre uno y otro año, entre los planes que nosotros llevamos. Y luego, dentro del plan control territorial, han habido diferentes fases del plan control territorial, y dentro de cada fase han habido líneas de operaciones o actividades que lo han caracterizado. Nos vamos a ir a la última parte del plan control territorial en lo que va de este año, que es lo más, dijéramos, lo más significativo, lo que más ha venido a marcar la diferencia, a pesar que desde que se puso en ejecución el 20 de junio del año 2019 ha venido mejorando cada vez más. Cuando nosotros comparamos resultados con los últimos días, siempre se ha venido superando. Entonces, en este año, en el régimen de excepción, que van 141 días de régimen de excepción, el promedio de homicidios diarios en esos 141 es de 0.78. O sea, es decir, que si nosotros mantenemos estas mismas actividades, esto ya llegó a un nivel, y de ahí tiene que seguir mejorando, tiene que seguir bajando, porque nosotros continuamos la guerra contra las pandillas y continuamos golpeando fuertemente a las pandillas. Ya sabemos que hay un aproximado, ya casi estamos llegando a los 50.000 pandilleros detenidos. 50.000, y seguimos, y con 50.000 pandilleros detenidos, más los efectos que ha generado esas detenciones, hemos logrado este promedio de 0.78. Quiere decir que si nosotros seguimos golpeando esas estructuras y seguimos con la Policía Nacional Civil realizando este trabajo, estos números tienen que ir mejorando, porque tienen como objetivo eso, no son resultados al azar. Y todo lo que yo estoy hablando está planificado desde un principio con el señor presidente de la República. Él vino dando los lineamientos y va faseando este plan, lo va llevando por fases según las circunstancias, según el entorno que nosotros estamos viviendo. Entonces, aquí también podemos nosotros mencionar que durante este régimen de excepción, y eso es para evaluar el plan, pues lo evaluamos con números, solo lo que se mide se puede mejorar. Nosotros vemos que hemos tenido por lo menos 2 semanas en ese periodo donde han habido 0 homicidios. La semana del 14 al 20 de mayo, 7 días con 0 homicidios. Y luego tuvimos la semana del 16 al 23 de julio, que tuvimos 8 días con 0 homicidios. Esto, si nosotros lo comparamos, lo evaluamos con planes anteriores, en los cuales en un año se registraba un día con 0 homicidios, en los periodos donde se marcó la tregua, donde se estaba ejecutando la tregua, contra lo que nos está sucediendo a nosotros, obviamente la evaluación del plan es algo positivo. A esto hay que sumarle que la sostenibilidad del plan es lo que más interesa.
Es decir, que lo que quede después de esto, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el periodo de tregua, ¿qué es lo que sucedió? Hubo una reducción que nunca se compara a la reducción que nosotros hemos tenido, pero hubo una reducción, lo cual es superficial, porque inmediatamente pasó ese momento de tregua o pasó el encanto, los índices comenzaron nuevamente a subir, y lo que nosotros recibimos en junio del año 2019 fue un país con un índice con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 50. Es decir, que no era algo sostenible lo que ellos hicieron. Aparte que durante ese periodo que negociaron con pandillas, les prestaban polígonos para adiestrar a los pandilleros, les daban armas, les daban dinero y les concedían todo lo que ellos pedían. Eso lo que hizo fue fortalecer las maras y pandillas, que años después vinieron a sacar todo lo que aprendieron en ese periodo. Podemos seguir hablando del Plan Control Territorial, sus efectos, y lo que el Gabinete de Seguridad, liderado por el señor presidente Nayib Bukele, ha hecho para lograr estos números es significativo. Nosotros nos hemos dado cuenta, la población se da cuenta en redes sociales y en los diferentes medios de comunicación, las agresiones ilegítimas que han habido de parte de los pandilleros, en los cuales se ha visto o han puesto de manifiesto todo lo que aprendieron durante esos periodos, todo lo que ellos aprendieron para atacar a la población, para atacar a las autoridades, lo están poniendo en práctica, y es donde hemos tenido agresiones en las cuales en algunas ocasiones han fallecido miembros de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, y obviamente eso es el resultado de todo lo que se hizo anteriormente. Ahora nosotros lo que nos interesa, encontramos hacia el país y obviamente algo había que hacer. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es ejecutando paso a paso con cada uno de los detalles el Plan Control Territorial y todas las medidas que se tengan que tomar para llevarle esa tranquilidad a la población. Los detenidos en total están llegando a los 50.000, casi a los 50.000, sí. Dice usted, ¿verdad? El hecho, bueno, las detenciones también conllevan a la incautación de armamento que en algunos casos se ha encontrado armamento largo, sofisticado y no del común que se encuentra para grupos delincuenciales. Sí, son armas de uso privativo de la Fuerza Armada, encontramos de todo tipo de armas, pero igual todas son letales, pero hay armamento que uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que está en poder de estas? ¿Cómo lo obtuvieron? Y en las operaciones en las cuales hemos desmantelado campamentos, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, llevamos ya más de 160 campamentos desmantelados. Allí hemos encontrado armamento de uso privativo de la Fuerza Armada y de grueso calibre, como G3, AK-47, armamento con calibre 5.56 y 7.62 milímetros, escopetas. Eso es con lo que nosotros nos enfrentamos, y con unas estructuras bien adiestradas, porque durante la ejecución de este Plan Control Territorial hemos venido ejecutando diferentes acciones, unas en el área urbana, es donde menos enfrentamientos o menos agresiones hemos tenido de parte de las pandillas, pero a partir que entró en vigencia el régimen de excepción, que desmantelamos la mayoría de pandilleros en la área urbana y que mutaron o migraron al área rural, allí la situación ya con nosotros ha cambiado. Ya son operaciones militares las que hay que realizar para neutralizar a estos delincuentes, y ahí es donde hemos tenido que enfrentarnos ya con gente bien adiestrada. Pero nosotros, obviamente, desde que ingresamos a esta carrera, sabemos que el riesgo que juega a la vida de nosotros es bastante alto, igual que la Policía Nacional Civil. Entonces nosotros, por el hecho de que los pandilleros estén con armamento, estén adiestrados, no nos va a frenar para llevarlo y ponerlo ante la justicia. Esa es nuestra misión, ese es el objetivo del señor presidente Nayib Bukele. Hay un trabajo coordinado con la policía, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esto y cómo se
Bueno, todo resultado del Plan Control Territorial es producto de la coordinación estrecha entre la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, y cuando nosotros estamos hablando del Gabinete de Seguridad, que también lo integran el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, todo lo que resulta de la ejecución de este plan es producto de la coordinación, de la integración de las instituciones, y eso es parte de la clave de los resultados que hemos obtenido, que hemos entendido cuál es el objetivo del señor presidente y el liderazgo, obviamente, del señor presidente de la República, de poder juntar diferentes instituciones trabajando para un mismo fin. Fíjese que esa es una de las características de los líderes. Nosotros en la historia, por ejemplo, de Estados Unidos, en cierta época en Estados Unidos hubo un comandante de la Infantería Marina, que él es Lejeune. Él es bien conocido porque cuando él tomó el mando de la Infantería Marina, habían 5 grupos al interior de la Infantería Marina con diferentes mentalidades, unos que pensaban cómo debió haber sido la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Lo que yo le quiero decir de esto es que tuvo esa capacidad de poder juntar esas 5 mentalidades distintas y lograr un solo objetivo, y por eso es que los infantes de Marina son bien conocidos. Pues exactamente eso es lo que nos está pasando a nosotros en este momento en nuestro país y en Latinoamérica, que el señor presidente de la República ha logrado conjuntar las diferentes instituciones del órgano ejecutivo, que aparentemente sería fácil para cualquier presidente, porque él es el que lidera pues todo el órgano ejecutivo y todos sus ministerios. Pero ya vimos nosotros en el pasado que cada ministerio hacía lo suyo, y obviamente por eso es que no se tenían resultados. Pero ahora que el señor presidente ha logrado esto, y además está logrando integrar al órgano ejecutivo otras instituciones como la Fiscalía General de la República y otros órganos de Estado, ¿no? Y eso es lo que al final nos está dando estos resultados, y eso es lo que la población espera, que todos los funcionarios del gobierno, ya sean del órgano ejecutivo, del legislativo o del judicial, estén en sintonía trabajando para el país. Y el ambiente que nosotros encontramos, el actuar, la preparación de las pandillas, necesitaban un régimen como el que se puso en ejecución, porque ha sido la única forma de poder frenar con las condiciones normales en que estábamos antes de marzo del 2022, los pandilleros todavía tuvieran la fortaleza que tienen, todavía que tenían, todavía siguen haciéndole daño a la población, a pesar que todos los días nosotros estamos impactándoles a ellos. Por esa razón es que se necesitan todavía estas herramientas que nos han permitido llegar a este punto. Solo imaginarse que todo lo difícil que ha sido durante estos 141 días del régimen de excepción, lo difícil que ha sido agarrar a estos casi 50,000 pandilleros, teniendo ya esas herramientas. Sin esas herramientas hubiera sido imposible. Por esa razón se necesita continuar con estas herramientas. ¿Por qué? Porque el régimen legal estaba diseñado para un país donde no había una situación delincuencial como la que existe en el país, en la cual la Fiscalía tenía 72 horas para presentar cargos, y si no, a las 72 horas los pandilleros estaban en la calle. Ahora imaginemos qué pasa si estos 50,000, casi 50,000 pandilleros con el régimen anterior estuvieran de nuevo en la calle, porque el régimen le permitía eso. Hubiera acciones de venganza, naturalmente, contra la... Un desastre. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de lo positivo del régimen de excepción. Pero hay otras herramientas también que han permitido lograr estos objetivos. Ministro, precisamente en ese tema en el que usted menciona, si estos 49.800 detenidos
49.800. Casi 50. Casi 50. Si estos 50.000 detenidos se tuviese únicamente un periodo de 72 horas para que la Fiscalía presentara toda la documentación para la acusación e iniciara un juicio, tuviesen que volver, naturalmente habría una zozobra. La población que en determinado momento colaboró con las autoridades estaría preocupada de las repercusiones y las venganzas. El ministro de Seguridad aquí en el estudio mencionó que incluso se está analizando, estudiando, reformar algunas leyes para evitar que esto en el futuro pudiese darse, porque hay quienes mencionan, ok, se va a llevar el juicio, se va a llevar el proceso, pero dentro de 6 meses o dentro de un año podrían quedar libres. Efectivamente, y eso es un trabajo que está haciendo el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Lo vimos que se ha reunido con la sala de lo constitucional, con el órgano de justicia, para lograr esas reformas. Nosotros que ya tenemos un par de años en la Fuerza Armada, y los policías también se podrán recordar que cuando sucedía eso que usted menciona, que puedan estar saliendo, se estaba haciendo lo que vulgarmente nosotros le llamamos estar jugando al gato y al ratón. Usted los agarraba, 72 horas ellos sabían que salían nuevamente a delinquir, a vengarse de las personas, a vengarse, incluso asesinar a policías, asesinar a soldados, y eso obviamente generaba un desgaste también en las autoridades. Y algo que decía uno, ¿para qué lo vamos a agarrar si a las 72 horas va a salir? Se va a salir burlando. Le decían a uno, agárrame, pues ya voy a salir, ya tenían todo arreglado. Obviamente eso ya no está pasando y esperamos que no regrese. Por eso es necesario hacer esas reformas en las cuales está trabajando el Ministerio de Justicia para presentar y hacer las solicitudes. ¿Es necesario prorrogar una vez más el régimen de excepción, ministro? Lo que nosotros estamos convencidos es que el régimen de excepción era la herramienta legal necesaria para impactar a las pandillas, y que esto va a cesar hasta que el último pandillero que está en la calle esté ante la justicia. En ese momento hemos finalizado la misión. ¿Cómo se va a medir esa misión para saber el último pandillero ya fue detenido? Bueno, yo le he venido mencionando acá digamos un dato duro, que es la cantidad de pandilleros que ya están detenidos. Pero también les menciono que a diario continuamos agarrando más pandilleros. El fin de semana fue un fin de semana muy positivo. Ubicamos pandilleros con un índice, con un historial delincuencial bastante alto, unos pandilleros que la Policía Nacional Civil los venía buscando desde hace años atrás por la cantidad de homicidios que habían cometido. ¿Dónde operaban? Bueno, unos aquí en el lado de Occidente, otros en Cabañas, en diferentes lugares. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros de lo que está pasando? Porque también la sociedad se manifiesta, y la sociedad es un buen punto de apoyo para nosotros. Hemos recabado información, por ejemplo, de la empresa privada también, que manifiesta los efectos del régimen de excepción, los efectos positivos en ellos. Ejemplo que ha traído aparejado la captura de todos estos delincuentes es que las extorsiones han disminuido significativamente. Todavía se dan algunos casos de extorsiones, pero también la población está colaborando y estamos ubicando y llevando ante la justicia a esas personas que se dedican a la recolección de la renta o de la extorsión. Esa es otra forma que nosotros tenemos de ir midiendo. Y qué mejor también todo lo que manifiesta la gente que no está a gusto con el régimen de excepción, pero que sí también manifiestan que han habido efectos positivos del régimen de excepción, que sí es verdad que esos delincuentes están en la cárcel. Aparte que se va llevando, la Policía Nacional Civil tiene un registro de todos los pandilleros, ¿no? Los que todavía no han sido capturados, los que según los registros que tiene la Policía Nacional Civil todavía no están en la cárcel,
y también los otros que no estaban fichados ante la Policía Nacional Civil, pero que la denuncia ciudadana y que las características de ellos los hacen, o las evidencias que encontramos cuando los ubicamos, nos indican que sí pertenecen a maras y pandillas. Ministro, instituciones de derechos humanos, como es el caso de la UCA, el Observatorio, la semana pasada mencionaba que podría haber incluso violaciones a derechos humanos en algunas de las detenciones y ya cuando están dentro de los centros penales. Nosotros, hasta donde hacemos nuestro trabajo, siempre le decimos a nuestros soldados, es más, y hoy tengo una reunión con representante de la Cruz Roja Internacional, con ellos diseñamos, perfeccionamos la cartilla de actuación que tienen nuestros soldados, donde están puestas las reglas que ellos deben de respetar cuando actúan, o sea, es decir, tiene un aval de organismos internacionales, y eso es lo que nosotros le decimos a nuestros soldados. Y fíjese que es tan cruel esto que sucede, donde nuestros soldados algunas veces han perdido la vida por ese respeto a los derechos humanos. El último soldado que falleció en Laguna Seca, él falleció porque le mandó alto al pandillero. El pandillero se corrió, él lo iba siguiendo y adelante estaban escondidos los pandilleros que lo asesinaron. Si nosotros no respetáramos los derechos humanos, el soldado hubiera disparado al pandillero sin decirle nada, no lo hubiera seguido, sino que lo hubiera matado. Es decir que hay veces por ese respeto, lo mismo pasó con los 3 agentes donde murió una mujer policía allá en Santa Ana, en la comunidad Realidad, donde de igual manera ellos siempre respetando todo eso, esas reglas de los derechos humanos, expusieron su vida ante la población. Es decir que nosotros estamos conscientes que somos respetuosos de los derechos humanos, lo demostramos que lo hacemos, y eso es lo que nos debe tener tranquilos a nosotros y decirle a la población que en ningún momento nosotros tenemos en nuestra mente violar las leyes del país, y eso es lo que nos ha marcado el camino, y en ese camino continuaremos, pero por eso ha sido necesario, para no violar ninguna ley, es que ha sido necesario el régimen de excepción, porque en esa forma nosotros tenemos un marco jurídico que ampare todo el actuar de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, apoyando a la Policía Nacional Civil en estos temas de seguridad. Muy bien, ministro. Tenemos que hacer la primera pausa comercial, la vamos a hacer en este momento, regresamos en aproximadamente 3 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros. Antes de continuar, ministro, tal vez me le puede dar usted validez. Hemos recibido este video de un amigo televidente a través de las redes sociales de Twitter. El mismo incluso tiene, se escucha el enfrentamiento bastante intenso. Es un campamento que constaba de 12 o 14 champas, me dice. No sé si es de lo que hablábamos anteriormente. Sí, en ese campamento se incautaron 14 armas de grueso calibre. El enfrentamiento duró un aproximado, todo el proceso, unos 30 minutos con ese fuego nutrido, donde nosotros logramos detectar que disparaban con 7.62, 5.56, fuego controlado, es decir, con alguien experto. En ese campamento ubicamos a un pandillero que había pertenecido al FMLN, a la ex guerrilla, y también resultó herido, o sea, no de gravedad, un suboficial de nosotros del Comando de Fuerzas Especiales que recibió un impacto en la cabeza. El impacto, él andaba a casco balístico de los que le hemos estado entregando a la Fuerza Armada, y como era calibre 7.62, atravesó el casco pero ya sin fuerza, entonces tuvo un rasguño en la cabeza, lo que indica que si no hubiera andado protegido, hubiera fallecido con un tiro certero en la cabeza. Eso es... ¿Era francotirador entonces que tenían ellos? Sí, entonces... Sí, porque también se escucha que hay disparos de alguien que es francotirador, porque sí, tira controlado, tiro controlado. Entonces, con eso nos hemos enfrentado en diferentes campamentos. La Policía Nacional Civil también recientemente lo
se encontró con una situación similar a esta en las dispensas en San José Villanueva y recientemente en San Vicente, también el fin de semana, la policía se enfrentó a pandilleros con ese adiestramiento, en los cuales resultó lesionado un agente de la Policía Nacional Civil que está siendo tratado ya en los hospitales. Las detonaciones que se escuchan es de armamento pesado, ¿no? Sí, o sea, utilizando el armamento que yo le mencionaba, de calibre 5.56, tienen G3, AK-47, M16, escopetas. Ese tipo de armamento es el que andan estas personas que muchos les han dado a llamar que son angelitos, o sea, son personas inocentes que el régimen de excepción los está tratando mal y que lo reciben de esa forma a la autoridad. Y aquí se puede ver cómo nosotros siempre actuamos respetando los derechos humanos, respetando las reglas de enfrentamiento, para demostrar que en verdad estamos actuando bajo la ley. Señor, en el caso específico de lo que veíamos de ese campamento Cabañas, me decía. Sí, en Cabañas. Podría haber en varios puntos del territorio, señor, porque lo que se menciona, por lo menos en los cascos urbanos pequeños del interior del país, no de cabeceras departamentales, es que cuando se tuvo conocimiento del régimen de excepción y el trabajo que estaba realizando Fuerza Armada y Policía, lo que hicieron fue desplegarse a los bosques o las áreas rurales extremas de muy difícil acceso. Sí, es lo que yo le mencionaba, que se han desmantelado más de 160 campamentos. La semana que finalizó se desmantelaron varios campamentos en los cuales hubo enfrentamiento, hubo agresión ilegítima a la autoridad y se capturó armamento de grueso calibre. Esos son un ejemplo de lo que yo le menciono, que no es casualidad. Nos indica de manera contundente, de manera profesional, que están bien adiestrados, que tuvieron todo el tiempo del mundo, todas las facilidades durante regímenes anteriores para prepararse. Y por eso es que nos encontramos así, y que si no se hacía lo que se ha hecho, esta situación nunca hubiera mejorado en el país, siempre hubiera estado la población sometida a la voluntad de estos delincuentes y que los ocupaban también para fines políticos, porque el hecho de que existiera una delincuencia como la que nosotros encontramos en el año 2019 era útil para las épocas electorales, porque a través de ellos es que cada quien que tenía sus grupitos, manejaba sus grupitos, negociaba con ellos, negociaba permisos para llegar a hacer campañas a ciertos lugares, negociaba votos, y está demostrado, hay políticos que están detenidos y están en el proceso legal correspondiente por haber negociado con pandillas, y otros que abandonaron el país, que se han ido a huir, ¿no? Porque tienen todos esos antecedentes, tienen esas manchas, tienen esos delitos que cometieron, por los cuales tienen que responder ante la justicia. Repito, insisto, ministro, muchas de las preguntas interrogantes de los amigos televidentes son, porque sí hay un apoyo de la población en las medidas que se están tomando, con excepción y entre comillas de aquellos casos muy pequeños, como usted señala, en el que podría haber algunas detenciones que no corresponden a lo que se está buscando, pero el apoyo de la población, y lo han medido algunos sondeos también, se tiene. Este apoyo se mantiene, pero insisten reiteradamente en que se tomen las medidas adecuadas para que estos pandilleros no vayan a regresar y tomen venganza contra la población indefensa. Por esa razón es que se están trabajando, el señor ministro de Justicia, están trabajando para incluso hacer otras reformas que garanticen que estos delincuentes no van a regresar a las calles. Y eso es lo que la oposición le molesta, lo que la oposición tanto está clamando es que estas personas salgan de la cárcel, porque algunos dicen que son personas inocentes porque ya el sistema de justicia anterior los sacó de las cárceles.
y nosotros los hemos vuelto a ubicar y entregarlos a la policía, o cuando la policía los captura. Entonces dicen, no, si ellos ya estuvieron presos, pero actualmente el ser pandillero es un delito y no han dejado de ser pandilleros. Y eso es lo que nosotros debemos garantizar, que ellos no regresen a las calles. Y esa confianza le estamos nosotros dándole a la población. También aprovechamos acá y la gente de la población civil que nos ha dado información a nosotros de pandilleros, nosotros les hemos respondido y ellos se dan cuenta que hemos ubicado a los pandilleros que nos han indicado, los hemos ido a buscar al lugar donde nos dijeron que se encontraban, y de esta manera nosotros le estamos dando esa confianza a la población para que sigan denunciando, que nos sigan informando lo que saben. Ya conocen también, la población sabe a qué números de teléfono llamar, a qué lugares informar también de la Fuerza Armada, y de esa forma es como hemos ido logrando impactar a estos delincuentes. Agradecemos a esas personas valientes que tuvieron la decisión de informarnos dónde se encontraban, y de esa forma los vamos sacando de las calles a estos pandilleros. Señor, precisamente en ese sentido y en lo que usted menciona de estas personas que han denunciado a través de Twitter, cuando preguntan algunos amigos televidentes, quiero ver si lo podemos poner en pantalla. Joseph nos dice, ¿cuándo vendrán con drones al Cerro San Jacinto, Colonia Santa Marta, faldas del Cerro? Ahí están refugiados los de la MS. Por favor. Y me imagino que llamadas así como estas son las que han de recibir. También otro amigo televidente preguntaba, ¿hay alguna información de pandilleros que podrían estar infiltrados en la Fuerza Armada? Nosotros hemos generado toda una política al interior de la institución para garantizarnos que no haya ningún delincuente al interior de la Fuerza Armada. Y fíjese que con las administraciones anteriores esto era bien difícil, porque los otros órganos de Estado, lejos de proteger a los que protegen a la población, perseguían a los soldados y policías. Entonces era difícil sacar a un pandillero, o sea, usted lo detectaba antes, estoy hablando de antes. Era difícil porque tenía tanta protección que tenía que mantenerse ahí. Pues a partir que el señor presidente llega al órgano ejecutivo, nosotros hemos venido depurando la institución, y depuramos la institución de esas personas que encontramos al interior, y a este momento no tenemos conocimiento de ningún miembro de la institución que esté en maras y pandillas. Todos los que sabíamos y que nos dimos cuenta fueron puestos a orden de la autoridad competente. Es decir, que le estamos garantizando que no tenemos al interior de la institución, y seguimos realizando trabajos que nos permitan ir detectando estas anomalías. Hay algunos comentarios de los amigos televidentes, también algunos de audio, vamos a tratar de escucharlos, ministro. No creo, no se logra escuchar. Muy bien, habían algunos comentarios de los amigos televidentes. Quizás con el anterior, donde la población pide que lleguemos a esos lugares. Yo digo que eso fuera bueno que lo escuchara la oposición, y que el mensaje también fuera para ellos, que estas personas que están pidiendo que la autoridad llegue a esos lugares les dijera a ellos la necesidad que hay de continuar realizando estas operaciones. Nosotros estamos satisfechos del trabajo realizado a este momento, pero sabemos que falta mucho trabajo todavía por hacer. Todavía siguen existiendo y se siguen escuchando voces de la población que mencionan que los han visto moverse en determinados lugares, y nos estamos preparando para continuar de manera eficiente, aplicando la tecnología también en nuestras operaciones, y ya muy pronto se darán cuenta de la innovación que tenemos para continuar esta guerra contra las pandillas. Innovación. Sí, innovación. Equipo nuevo. Innovación y tecnología de punta. Hemos visto unos vehículos, no sé si son, me imagino que son blindados, que tienen una ametralladora bastante armamento pesado en la parte superior, y que incluso tienen
drones que pueden ser enviados desde el mismo lugar con cámaras térmicas. Sí, lo anunció el señor presidente. Hay dos clases de vehículos. Tenemos los vehículos Yagus que tienen incorporados a todos sus sistemas los drones, y tenemos los vehículos Zancat, que son un poco más grandes, que son para transporte de personal, que tienen toda la protección y que desde ellos también se puede utilizar la tecnología para impactar a la mara y pandilla. Pero hay algo nuevo también que en su momento y muy pronto se van a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo para proteger a la población y ser eficiente. Y hay veces cuando se aplica la tecnología también es para ir respetando las reglas del juego, para ir respetando los derechos humanos, para hacer operaciones quirúrgicas y evitar el daño colateral a la población inocente. Muy bien, termino con esto, señor, porque habrían interrogantes y algunas preguntas de los amigos televidentes que dicen, estos grupos que están huyendo, concentrándose en áreas rurales del país, ¿no podrían eventualmente, si no se les detiene el tiempo, convertirse en grupos guerrilleros? Es que prácticamente actúan ya como eso, pero a la población, y nosotros tenemos la suficiente experiencia, tanto nuestra como la que hemos visto en otros países, de qué es lo que ha sucedido cuando no se maneja bien una situación. Por esa razón es que el señor presidente de la República es un referente a nivel mundial y en Latinoamérica de cómo ha sido exitoso el plan control territorial, de cómo se ha impactado a estas pandillas que actúan como ya dijimos, no como una delincuencia común, sino con esas características. Pero decirle a la población que tengan fe, sabemos lo que estamos haciendo y vamos a terminar con estos pandilleros. Gracias, ministro, por el tiempo que nos regaló esta mañana. A usted gracias, y a la población decirle que les agradecemos por esa colaboración y les pedimos que sigan colaborando con nosotros denunciando a estos delincuentes.